Ricardo Velasco, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, esta mañana aquí en los estudios de Teleamazonas. Parece que le quieren caer a golpes, doctor Velasco. Gracias, señor Ortiz, por la invitación. Bueno, yo fui convocado el día de ayer a una audiencia en la Corte Constitucional, pero yo no me imaginé jamás, señor Ortiz, que iba a haber una reunión del Comando Nacional del PRE. Así fue. Porque allí es donde se emplean los términos que fueron usados en contra de determinadas personas. Realmente, eso fue lo que ocurrió en la audiencia. Pero sobre lo principal, señor Ortiz. Sí. Yo tuve el honor de presidir una Corte Suprema de Justicia que se integró en base a un proceso insólito, inédito en el país, con gente en los mejores términos, juristas y profesionales del derecho. Esa corte la presidí yo, con distinguidos profesionales. Pero sobre el tema de la acción de protección, una acción totalmente improcedente, toda vez que está en contra de los artículos 94 y 437 de la Constitución. La acción de protección procede contra sentencias o autos definitivos. Y los autos que yo expedí, en el caso de los gastos reservados y de la mochila escolar, son unos autos que no han puesto fin a la causa. Lo que ocurre es que concluyó la etapa del sumario y cuando se dicte el auto de llamamiento a juicio plenario, permite el paso de una etapa a otra. O sea, no es un auto de carácter definitivo el de llamamiento a plenario. Por ello es que la acción es totalmente improcedente en este caso. Y debería ser rechazada por la Corte Constitucional. Y lógicamente tiene que ser rechazada por la Corte Constitucional. Nótese adicionalmente otra situación. En una acción extraordinaria de protección se pretende incluir dos procesos penales. El uno, el denominado de los gastos reservados, y el otro de la mochila escolar. De tal manera que por ese lado también es improcedente. Pero sobre lo principal, ¿qué se invoca para pretender esta acción extraordinaria de protección? Se dice que no había la autorización de parte del Congreso Nacional para que se inicien los procesos penales. Exactamente. Pero una cosa es del juicio político y otra es del juicio penal. Pero para el juicio penal no se requiere autorización del Congreso. No se requería autorización porque estaba en la época que se iniciaron los procesos, ni siquiera había la norma en ese sentido. En la Constitución del 98, luego después de que se iniciaron los dos procesos penales antes indicados, asoma la norma del 82 literal G, que dice que el Congreso Nacional autorizará, pero ¿para qué casos? Cohecho, traición a la patria y cualquier otro asunto de interés nacional. El peculado es la disposición de dineros del Estado. No entra en el tercer rubro. En el tercer rubro otros no puede temas entrar, de interés nacional. Porque está expresamente determinado en el peculado en el artículo 257, que es la figura penal por la cual se iniciaron los dos juicios, el de gastos reservados y el de la mochila escolar. ¿Y hay fundamentos de hecho y de derecho para esos dos juicios penales? Indudablemente que sí. ¿Cuáles? Nótese que estos juicios no los inicié yo siquiera, los iniciaron otros expresidentes. El Carlos Solórzano dictó los autos cabeza proceso, dictó autos de llamamiento a juicio el doctor Héctor Romero, luego pasó ya por la sala de como Tribunal Superior, una de las salas de lo penal de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí viene otro tema, señor Ortiz. El tema de la cosa juzgada. Algunos implicados, algunos imputados que estuvieron en los dos procesos penales, fueron sobreseídos definitivamente en las causas. En el instante en que se acepte la nulidad que fue declarada por el doctor Castro, estas personas que ya fueron juzgadas, ¿qué va a ocurrir con ellos? Si la norma constitucional, el artículo 24, literal 16 de la Constitución, decía
nadie podrá ser juzgado 2 veces por la misma causa. Perfecto, hasta ahí los fundamentos de derecho. ¿Y los fundamentos de hecho para el tema mochila escolar y gastos reservados? Bueno, los fundamentos de hecho les está claramente explicado en el dictamen emitido por el ministro fiscal. La disposición de los fondos públicos. En un caso se habla que el 6 de febrero, se dispusieron sacaron del Banco Central 11.000 millones de sucres. ¿Hay algún documento que pruebe eso? Está constando en el dictamen del ministro fiscal. ¿Qué tipo de documento es? Tiene la documentación que se le remitió seguramente del Banco Central. O sea, hay un acta del Banco Central diciéndose enviado a la presidencia. Estos temas yo los recuerdo perfectamente. Era gerente del Banco Central Mauricio Yepes y muchas personas seguramente ya no recuerdan. De eso han pasado ya 15 años, 13 años. Entonces ya es un largo rato. Hay un documento entonces que el ministro prueba fiscal, que él lo pone en ese sentido. Él emite un dictamen acusatorio. Eso ya fue juzgado. El ministro fiscal emitió el dictamen, el presidente de la Corte aceptó el dictamen, la segunda sala de lo penal de la Corte Suprema aceptó el dictamen y operó ya el principio de la cosa juzgada. Y aquí una norma especial. La norma constitucional, nadie podrá ser juzgado 2 veces por la misma causa. Y también el principio de la preclusión. Igual. Si ya hubo un auto de llamamiento a juicio confirmado por la segunda sala de la Corte Suprema de Justicia, no podía regresar el proceso hacia el inferior. Y el inferior estaba impedido de dictar una providencia declarando la nulidad, porque la norma del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil así lo determina. Sí, pero más que los entresijos legales de este tema, mucha gente quiere saber si hay o no hay culpabilidad en esto y por lo tanto si es justo o no es justo, si es legal o no es legal que se le anulen los procesos en contra del expresidente Bucaram. Usted dice que hay un documento que prueba que la presidencia de la República... Hay pruebas a las que se refiere el ministro fiscal en su dictamen. Y en base a ello se dictaron los autos de llamamiento a juicio. Ese documento es uno del Banco Central, en el que son los cheques que se dice que se han cobrado. Son los cheques que se dice que se han cobrado o que fueron cobrados. Que fueron cobrados. Hay declaraciones testimoniales que están en el proceso. ¿Y en el caso mochila escolar? En el caso mochila escolar, recordemos que esto no tiene su origen en un decreto de ley de emergencia. Se autorizaba la contratación con una empresa colombiana por $25 millones. Luego se terminó pagando $40 millones. ¿Y dónde están los objetos que se compraron? ¿Dónde están las mochilas? ¿Qué ocurrió con aquello? Doctor, la Corte Constitucional tiene que resolver si es que acogiera el recurso de protección presentado por los abogados de Bucaram, él quedaría libre de polvo y paja y podría volver al país cuando quisiera. ¿Así es el tema? Bueno, la Corte Constitucional tendrá que pensarlo 2 veces sobre el tema porque es un tema, aquí tiene que resolverse en una situación eminentemente jurídica. No debemos confundir las cosas de tipo político con las cosas de tipo jurídico. Sin embargo, dicen que hay un pacto político detrás de esto, ¿no? Y si es Corte Constitucional, debe dar ejemplo de respeto a la Constitución. Pues doctor, pretender que se aplique la Constitución, que entró en vigencia en octubre del 2008, a unos enjuiciamientos que se iniciaron mucho tiempo atrás, eso va inclusive contra el principio de la irretroactividad de la ley. Doctor, pero en todo caso mi pregunta era, si es que la Corte Constitucional acogiera ese pedido de protección, ¿Bucaram quedaría libre definitivamente de todo problema jurídico? Aspiremos que la resolución de la Corte Constitucional no vaya en esa línea, señor Ortiz. Si es que la Corte no acogiera el recurso de protección, ¿qué pasaría? ¿Los juicios deberían seguir como estaban? Bueno, veamos qué dice la resolución, porque la Corte tiene algunas alternativas para decidir el caso. ¿Cuál que no esté entre estas dos posibilidades extremas? Esperemos, señor Ortiz, no analicemos todavía. Y permítame un segundo. Yo quisiera, a través de su prestigioso canal, resaltar la presencia de los delegados del Ministerio Público y de la Procuraduría General del Estado. Pues el día de ayer, la doctora Paulina Garcés y el doctor Néstor Arboleda, pues expresaron sus puntos de vista, defendiendo al pueblo ecuatoriano. Doctor Velasco,
tanto Dalo Bucaram como el expresidente de la Corte, Guillermo Castro, lo amenazaron usted ayer. Bueno, ¿Está tomando usted algún recaudo? Bueno, con ellos ya es normal ese tipo de actitudes, no es la primera ocasión. Anteriormente recordará que en julio del 2007, yo fui víctima no solamente aquí en Quito, sino a través de uno de los canales de televisión que todas las semanas salían así. Hicieron una denuncia en el Ministerio Fiscal, se abrió una indagación previa y felizmente todo ello fue resuelto en favor mío. Hoy las amenazas, lógicamente, yo voy a exigir a la policía de este país. Y me voy a referir concretamente aquí, al jefe de Estado Mayor, al general Ruiz, que están obligados a que se me brinde protección a mí y a mi familia. ¿Usted teme que algún tipo de retaliación por parte de la gente de Bucaram? Bueno, ya los hechos del día de ayer son muy decidores que cualquier cosa puede ocurrir. Muy bien. Doctor, gracias por haber estado aquí. Doctor Jaime Velasco, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.